Agua ventas al 607-151, cerámica y agua 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arzamendi con un pelotazo largo cerrado, vino un golpe de cabeza, sacando como puede el jugador Paredes. La pelota siempre sobre terreno de Ameliano. Insiste conjunto Soberano, aunque ahora toma un respiro. Oxígeno, pelotazo largo para el fondo. Se mete Villagra, el arquero no está ya. Vino para buscar. ¿Qué pasó, Carlos? Explica. Pelotazo largo a espalda de la defensa de Cerro. Bajó muy bien Villagra, salió mal Jan, salía a cortar cuando venía apareado. El jugador del defensa, no es recomendable la salida. Quiso volver inteligentemente Villagra, buscó el remate al arco, le faltó precisión. Error de Jan, se salvó Cerro. La pelota la va a sacar en el fondo el equipo azulgrana. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Cloud, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Eso, ubicó la pelota para Pérez Damota, busca la salida, entregando balón sobre la izquierda, buscando la salida. Cerro Arzamendi va a colocar el centro. Se mete Arzamendia. Arzamendia juega por bajo, vino la marca, falta, tiro libre, media cancha para Cerro. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web nsp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovechar afiliate online. Caja Mutua. Le protesta Franco Víctor. Así es, Arturo, la falta fue contra Cecilio Domínguez, los de Ameliano reclamaban que no hubo contacto. Ya se levanta Cecilio y ahora sigue el juego. Señoras, señores, y Carlos. Tengo duda, Víctor, el segundo mediocampista, el que juega con Maíz, ¿qué número tiene? ¿La 14 tiene? No, Luis Martínez, el 36, el que está al lado de Maíz. Las medias bajas prácticamente. Exactamente, medias bajas y tiene muñequera en la mano derecha. Muy bien, hay falta, no, siga, dijo el árbitro, carga Cerro, que es dominador del partido. Pelota sobre la punta derecha, buscando la salida para buscar la portilla, minuto que viene el centro, segundo poste arriba, viene un golpe de cabeza cerca de Blandín, la presión de Cerro, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Carrascal para Arzamendi, 0-0. Mucho seguro, Chaco. Churín se metía sobre el área, llegó tarde, no se le da Churín por lo menos hasta ahora, Carlos. Después de esta. La pelota la tiene Carrascal, atención, disparo al arco. Gol. Cerro Porteño, no, Piri Damota fuerte por bajo contra el poste derecho de Cristóforo. Imposible para el arquero, cabeza levantada, le pega fuerte por bajo, bien Piri Damota, y muy buena maniobra con el disparo en la salida, porque tuvo dudas. Ameliano, Carrascal metió para Piri, 7 de primera y al fondo, y Cerro gana 1-0. Robert Piri Damota lo hizo. Era la tercera vez que Cerro metía la pelota desde el costado, buscando la presencia de Churín. Despejó la defensa de Ameliano. Cerro presiona, recupera rápido la pelota arriba, a 10 metros del área grande. ¿Dónde estaban? Carrascal y Piri, cerquita del límite del área grande, los volantes de contención. Recuperó Carrascal, le dio a Piri y desde 18, 20 metros aproximadamente, remate colocado, fuerte, a ras del piso, muy cerca de la base del palo derecho, para poner el 1-0 en el partido. Cerro 1, Ameliano 0. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. El público de Cerro y el gran festejo, Víctor. Así es, Arturo, con todo el público de Cerro Porteño se levantó de los asientos para gritar este gol temprano nuevamente, así como ya había pasado ante Trinidense, pasa al frente Cerro. Ojo que todavía no se confirmó el gol, están reclamando jugadores de Ameliano. Me parece que tiene que ver con un contacto en el inicio de la jugada, porque están muy disgustados los jugadores de Ameliano, casi en una situación que sucedió frente a la banca de Saravia, cuando arranca la acción. Se nota que Juan Gabriel está recibiendo indicaciones del VAR, el gol aún no fue confirmado. Parece que hay una falta de Enzo Jiménez, o es Amudio. No, pero esa es una jugada hace rato. ¿Esta que no tiene nada que ver con esta? No, de ahí viene el centro otra vez. O sea, vamos a ver si comienza con esa o no. De Enzo a Zamudio. Sí, hay que ver si con esa comienza la jugada que termina. Sí. No, Carlos, no te enojes conmigo. No me enojo, pero si no Víctor Villalba. Sí, ahora se acerca al medio y confirma el gol, el árbitro. Confirmado el gol. ¿Y qué protestaban entonces? ¿La de Enzo? Sí, la Y única Freddy- que puede protestar.
Sí, y hay una de Freddy Vera, que en realidad fue al empezar todo prácticamente, Sí, hubo con una Enzo. sucesión. Esa es con Enzo, la que con dice Enzo, Arturo. la que dije Pero yo. es muy, hubo 20 toques después, no se puede cobrar. 1-0 gana Cerro. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruebas el pack por tiene etiqueta negra con Bomelo Paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Piris Protegida. de protector del gol. Para de sufrir, adelantante y en Electrovan lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NG ocultado 179.000 guaraníes. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La opinión de Carlos Alberto es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Ganando Cerro Porteño por un gol con tercero, como se dice, gol de entrada. La protestan al árbitro del partido. Hay tiro libre. Cerro entró de vuelta con la misma idea el otro día, sin la precisión en el pase corto, pero recuperando rápido la pelota. En esos primeros 5 minutos habían cruzado y bien 3 pelotas al área donde no llegó Churín o cualquier otro compañero, pero era la idea que tenía Cerro hasta que llega el gol de Piris. Protestaba una falta. Samudio, juez le dijo, tiene razón, tiro libre. 9, primer tiempo, Villaliza. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas en reajuste, Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Va a venir el tiro libre, Cabrera le pega, va a colocar el remate, la pelota toma vuelo arriba para las manos de Jan. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. En Argentina, primera fecha 30 del segundo tiempo. Instituto con Juan Franco titular. Está empatando de local 0-0 ante Riestra. Saliendo el conjunto azulgrana, pelotazo largo, pelota sobre la punta izquierda. Avanza Cecilio, se va Cecilio, se pegó, más que pegarse a la raya, es offside. Arriba el banderín. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con Backup tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Hambre y Itá. Fines de semana, enero y febrero. Backup crece desde la raíz. Le pega Franco, baja para buscar la pelota Maíz. Recurre también tratando de buscar la pelota Luis Martínez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubiloja. La Roma estés donde estés. Indica Arturo. El partido lo gana Cerro por 1-0. Y su seguro Chaco. Reclamaba Barreto buscando sobre la izquierda para tocar la Zamudia. Viene un disparo por bajo con peligro. Atención, remano hasta el arco. Gol, 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 gol. Gol. Ameliano, disparo por bajo para que Maíz, con el remate certero contra la base del palo izquierdo, ponga la paridad en Villaliza. Señoras, señores, hay empate. Maíz por bajo, 1-1, Villaliza. Jugada por el sector izquierdo. Le hace muy bien la espalda a Villagra. Pasividad de los centrales de Cerro. Se facilita esa gestión. El centro atrás de Zamudio. Despeja Morel. A la entrada del área acompañaba el volante interno del equipo de Ameliano. Con remate fuerte, esquinado, a ras del piso. Nada que hacer para Jan. Ameliano consigue empatar el partido. En Cancha Sol. Cerro 1. Ameliano 1. Momento del gol. 10 minutos, primera etapa. Y un detalle, Carlos, en ambos casos, los disparos de Pili de Monte de Maíz cerca del palo de los arqueros, ¿verdad? Y de fuera del área. Sí, señor. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Chequeo, Barbito. Así es, Arturo, y ahora los que reclaman son los de Cerro, una posición adelantada porque levantaba el brazo Jan, hacía el gesto de que alguien volvió hacia atrás, alguien que estaba adelantado, por eso todavía no se confirma el gol y hay suspenso en este momento aquí en Villaliza. Bueno, ya en el primero, como inicio de jugada, que decía Carlos, hubo varios toques, pero el tema era de Enzo con Freddy Vera en el comienzo de jugada. Y ahora el chequeo VAR. ¡Ay, qué pena! En la ciudad de Vileta contábamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 de acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Torneo Flow. Paulista Itubano venció 2-0 a Corinthians. En la visita jugó hasta los 24 del segundo tiempo Matías Rojas y completó el compromiso Ángel Romero. De protesta más a Juan Gabriel Benítez. Víctor Villalba. Así es, ya se acercan impacientes 3 jugadores de Ameliano a pedir que se confirme el gol. Jan sigue levantando el brazo derecho. El arquero brasileño está seguro de que hubo una posición irregular. Todavía sigue recibiendo instrucciones Juan Gabriel Benítez. Pelota en el medio, Churín frente al balón, pero aún no se autoriza el juego. Acá está el que habilita. Báez.
Por lo menos está sobre una... Bueno, vamos a ver qué dice el árbitro del partido. A indicación de VAR. Mirá que va a dar para hablar el tema del VAR, Víctor. En la ejecución del tiro libre, en todo caso, cuando pelean la primera, está muy fina en esta iniciación de la jugada. Sí, señor. Por eso se demora, chequeo VAR. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Tiene ahí el monitor, Viernay. Sí. En todo caso, dio la sensación de la pierna izquierda. Creo que era Villagra el que pelea el primer cabezazo en el tiro libre. Solo que cuando vi a la imagen no sabía cuál era la situación y no me fijé en qué momento exactamente impacta en la ejecución del tiro libre, pero el tiro libre fue en cancha de Ameliano. Sigue la demora. Va el cuarto árbitro, Bernay con su asistente, tienen un monitor. Están convencidos de que tendría que ser anulado el gol. Va el cuarto árbitro, Víctor Villalba. Y sigue la demora, Arturo. Juan Gabriel Benítez le hace gestos a los jugadores de Ameliano y Cerro que se acomodan en sus posiciones, pero todavía no confirma el gol. Se tocó una vez más la oreja. Y ahora sí, gol confirmado. Gol confirmado, 1-1. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Valdemía, acceso surcas y propeto socorro en Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ética. Piri de Mota Maíz, autores de los goles, Semillaliza, pelota por bajo, busca la salida, va, se espera Enzo Jiménez, tuya. Enzo Jiménez levanta la cabeza en defensa, viene marcando Vera, la pelota para atrás es Zamudio el que cubre, porque Vera está jugando camiseta 11 y Alejandro Zamudio 7. La pelota es de Baez, levantó la cabeza en terreno cerca de los 15. Es lo del Sol Online, se te registra con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decide bienestar y certeza Chiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Hay que ver la posición de Portillo, después Carlos Tuque va a cargo. ¿Dónde juega específicamente? Jugó a la derecha y después baja sobre el círculo grande, Carlos. No, Portillo de Cerro a la derecha abierto. Sí, pero fíjate, vamos a ver dónde viene a buscar la pelota. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Arturo. El partido Viñaliza 1-1. Y su seguro, Chaco. 2 de mayo le ganó a Trinidense 2-1. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venidas de tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Buscando la salida del equipo a Sugrana. Tocándola bien. Mete la pelota para buscarla. Enzo Jiménez va a jugarla sobre mitad del terreno buscando a Piri Damota. Viene un pelotazo muy largo para Cecilio sobre la izquierda. Atención, se mete Enzo buscando el centro. Cecilio jugó para Carrascal, va a meter el centro sobre la izquierda. Colocó el remate, le pegó, tiró, vino la marca. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria. Ya comenzamos el 2024 con la explosión del pozo grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta y una lancha. CNT, el poder de cambiarse por el Entra con facilidad de los jugadores de Cerro, Carlos, sobre campo de Ameliano en área grande. El partido está 1-1, es cierto, pero Cerro ha conseguido en estos 15 minutos, y eso tiene un gran valor en el fútbol de ataque, 4-5 desborde, tirándose o acompañando a Cecilio, que no consigue desbordar, pero que le hacen las espaldas, le dan una alternativa de pase, ya sea Carrascal, Arzamendia y también Carrizo. Ahí está protestando jugador de Ameliano, Víctor. Sí, algo se dijeron Carrascal y Freddy Vera. Y luego se metió otro jugador de Ameliano, casi cara a cara. Quedaron con el colombiano en la discusión que se dio hace un ratito. Ahora calma las aguas Juan Gabriel Benítez, que hasta aquí no saca tarjetas amarillas. Ahí está, se iba al cierre número 5, Maíz, autor del gol. Es como el que le pone un codazo. Ahí, y ahí le protesta. La reacción inmediata viene de Freddy Vera. Intervino el árbitro del partido cerca de los 17. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud viene protegida. Cubriendo Carrizo, la pelota la tiene Carrizo, mano no, sigue dijo el árbitro del partido. Cerquita Pérez Damota, giró Carrizo, manda la pelota para Arzamendia sobre la izquierda. Pica pelotazo muy largo, se mete bien. Arzamendia para colocar el centro, le pegó el cierre y afuera, saque de costado para
para Cerro. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Teacher. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad 2 superior. de mayo le ganó Trinidense 2-1. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidores y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, repararse y ya protege tu casa con Zika, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estaba con la pelota sobre la izquierda, viene Cecilio, viene buscando la pelota bien, cargando el equipo a su grana Piridamoto, autor del gol, a punto y tira no, juega por abajo, jugó para Churín cuando se metía para reclamar la pelota Tobías Portillo, miraba, no intervenía, pelota para Enzo a la derecha, mala fuera, saque de costado para Emiliano en su campo. Aprovecha los mega descuentos de Punto Parma el jueves hasta 60% descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Paredes tiene saque de costado, estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. En Brasil, más del torneo Paulistao, Palmeiras derrotó 3-2 al Inter de Limeira. En el Verdão jugó todo el compromiso el capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. sintió golpe en la cara el jugador de Cerro Porteño, Víctor Portillo. Así es, cayó Tobías Portillo, golpe en el rostro, ahora se levanta para continuar. Hablarnos más de Portillo Tobías Portillo que reemplaza, o bueno, no arranca Iturbe que está en la banca. Portillo lo hace, pelotazo largo, controla a Cristóforo, Víctor. Sí, Tobías Portillo había debutado el año pasado, es reglamentario juvenil, ahora tiene 19 años. Metió un gol ya en la primera de Cerro Porteño. En los partidos que le tocó jugar en el clausura, convirtió un gol. En reserva jugó mucho de media punta y también lo hace por fuera, como el día de hoy lo puso Bernay. Muy bien, señoras, señores, 2 de mayo le ganó Trinidense 2-1. Tuvimos a Jorge Azale, Niño Jorge y los compañeros en Pedro Juan. 2 de mayo le ganó Trinidense 2-1. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano. Lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con 8 derechos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Se mete bien Paredes sobre la izquierda, está peleando. Estaba para buscar la pelota el jugador Diego Barreto atrás. En la media luna, peleando la pelota Villalba, pero viene el rechazo. Cuando se metía Villagra en media luna, sale Cerro con Cecilio desde el fondo. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares SEA. Ferropares SEA, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo Erimar y maximizarlo con los mejores asesores de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubilog, alarmas estés donde estés, sin Villa Arturo. De Morel para el Saremia 1-1. Y su seguro, Chaco. Balón sobre la izquierda buscando la Arturo. salida. Cerro, Víctor. Para tener más precisión con los datos de Tobías Portillo, este es su 7º partido en la división profesional. Había convertido un gol hasta antes de hoy. Jugó 325 minutos, estuvo en cancha Portillo y en realidad tiene todavía 18 años, está a punto de cumplir el 16 de febrero, cumplirá 19 años el delantero de 1,75 m de estatura, Tobías Portillo. La pelota Churín largo fuera y habrá tiro de Portillo, no se va a apurar a mediano, 1-1, Miraliza. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Cabrera, largo, la pelota se va por de afuera y el saque de costado cuando se metía Alejandro Zamudio. Corresponde al equipo de Cerro con Enzo. Dejó para Baez, espera Morel, tuya le dijo a Morel, media luna, salida de Cerro. Brindemos por la amistad que verdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Vamos con información. Informe conexión total con personal Flow. En Argentina terminó 0-0 Tigre Sarmiento. En el local jugaron Pablo Adorno y Blas Armoa. Suplente Walter Rodríguez. En Sarmiento fue titular Alfredo Amarilla. Baez, pelota al medio, buscó la salida, conjunto a Subirana Carrillo, entregó para Carrascal, pone la pelota Cecilio Churín, Cecilio mía tuya, jugó Cerro, pelota y corre. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Le pega el Samemia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeñar seguro, empeña la plata. Por primera vez en el partido se
Cerro juega corto, generó una situación, la devolución en la pared entre Cecilio y Churín fue corta de Churín, pero consiguió un córner. Le va a pegar Arzamendi, Cerro va para el segundo gol. Morel anuncia su presencia. Morel buscando el golpe de cabeza. La pelota toma vuelo para Morel. No, primero se metía, vale bien Cristóforo con seguridad. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra a precio mayorista en el Abrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en Mercado San Lorenzo, Capitán Thompson. El Abrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Carrillo pone una pelota muy larga a la derecha cuando se mete bien para buscar la pelota. Portillo picó, se le va, no. Vino la marca al fondo, vino Cerre Denso y Cristóforo controla bien contra el piso y atrapa. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Trinidense en la próxima fecha va a enfrentar a Libertad el lunes a las 18:30 horas en cancha. Solo por su parte 2 de mayo, mismo día, 20:50 ante Cerro Defensores. 23. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buscando la salida, Julio González, pelotazo largo, Villagra cuando quería colaborar, bajando el jugador Diego Barreto. Levantó la pelota que se va sobre el campo de Cerro. Enza le dijo a Enzo Jiménez que es tuya, le dijo a Baez. Sale Baez, pone la pelota Carrascal, cerquita por el medio. Viene buscando Carrillo, reclamando mitad del terreno. La tiene el argentino, uno en camino, se mete bien sobre la izquierda. Aparece cargando el conjunto de Cerro cuando buscaba Arzamendia. Vino cierre la marca, recupera Mediano. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Con tus compras desde 50.000 guaraníes generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios, porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Víctor Villalba. En este momento Bernay de brazos cruzados, mirando atentamente lo que sucede, más con indicaciones Pedro Sarabia. Estaba reclamando Arzamendia sobre la izquierda, venía cubriendo Carrascal. Arzamendia con la pelota para el centro, tiró, se metió Cecilio. Vino, remate, pelota por bajo Churín, hace el gol o no tiró. Sacó Cristóforo Carlos, parecía el gol de Cerro. Situación clara de conquista para el equipo de Cerro Porteño. Pelota metida en profundidad entre línea, a espalda de la línea defensiva de Ameliano. Recibió Cecilio, tocó atrás, Tomás Meté, le dijo a Churín, demoró el centro atacante de Cerro, definió mal, tapó el arquero, se salvó a Mediano. El remate alto de Barreto y afuera, tiro de portería, se mantiene 1-1. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Churín le pegaba, el arquero con las piernas, sacaba Víctor. Así es, Arturo, en esta situación que desaprovechó Churín, quedó a lamentarse un rato Cecilio Domínguez, que hizo la asistencia y esperaba la definición del delantero argentino. No le gustó este último movimiento defensivo a Sarabia por los gestos que hizo y por la forma en la cual, en este caso, le está indicando algo al fondo de su equipo. Morel con la pelota a mitad del terreno, tuya, le dijo, va, el círculo grande, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Rubiloga, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Movió Churín, Carrascal 1-1. Y su seguro, Chaco. Arzamendia para el centro, viene pidiendo Carrizo con la balón en campo de Ameliano, cubriendo por el medio Maíz y Martínez, los volantes centrales de Ameliano, perdió la salida, largo se apuró el jugador de Ameliano, la pelota es de ya. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Piri Damota, Borel, Arzamendia, cruza la frontera, está pelando Cecilio, arranca Churín, ratito le dijo Arzamendia porque estaba offside, así lo entiende Carrascal, la pelota para Carrillo, pone la pelota a la derecha, cargando Enzo Jiménez, se abre para buscar la pelota Tobías Portillo, Enzo Jiménez con el balón, toca para Arzamendia, prepara el disparo al arco, amaga, picó largo, pelota al piso, está Arzamendia con el balón, colocó el centro, pelotazo muy largo, Churín, salió Cristóforo, vamos a ver quién le pega, está con golpe de cabeza Portillo para atrás, Enzo se apura y el balón se va a perder para el costado, no sale, la pelota la controla bien, va a venir para el centro, otra vez Portillo, colocó el remate, tiró segundo poste, Carlos. Segunda pelota de gol que mete de Arzamendia en el partido, la anterior a Cecilio, esta Churín, tapada del arquero de Ameliano, pero el mérito todo para Arzamendia. Cerca de los 27.
Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Los de Mayo protegida. le ganó Trinidense 1-0. La opinión de Carlos Jesús, la presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cayó Maíz, Víctor. Así es, quedó caído Aldo Maíz después del contacto con Jorge Morel. Pasa que Morel dio el pase y justo metió ahí la pierna abajo en la barrida Maíz. Me parece a mí que el contacto era inevitable, por eso Morel se acerca y le indica esa situación. Está recibiendo asistencia dentro del campo el volante que hizo el gol de Ameliano. Le pisó después de pegarle a la pelota sin querer Morel. Hubo un pequeñísimo contacto, no pasó absolutamente nada. No es merecedor de ningún tipo de tarjeta el jugador de Cerro. El que propone el contacto, el que va a disputar la pelota fue el actor del gol de Ameliano. Fútbol argentino, se terminó el compromiso. Instituto de local empató 0-0 ante Riestra en el equipo de Córdoba. Jugó lateral derecho paraguayo Juan Franco. Señores, Villaliza 1-1. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cueto comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El partido no tardó mucho tiempo en empatar a Ameliano, Carlos, después del gol de Piri Zamota, ¿no? Coste que antes de esa jugada, 8 o 10 minutos, no había salido casi Ameliano en función de ataque. Después del gol sí se posicionó, fue a buscar, se olvidó un poquito del esquema de que en muchos pasajes un 4-1-4-1, tratando de encimar a los que inician la jugada en Cerro, sus dos volantes centrales, sobre todo Carrascal. Por eso Cerro tuvo la necesidad de Carrizo tirarse un poquito más a buscar esa pelota para generar una superioridad numérica. Empató enseguida, Cerro le costó retomar el ritmo, pero en los últimos minutos tuvo dos chances claras de gol que tapó el arquero de Ameliano con pases de Arzamendi. A esta altura, Cerro es mejor que Ameliano. ¿Qué pasa con Maíz, Víctor? Y en este momento recibe asistencia a un costado. Ahora ya le indica al cuarto árbitro que está listo para volver. A las 21:15 horas en Argentina, Atlético Tucumán va a enfrentar a Rosario Central. El equipo de Miguel Ángel Russo será titular el ex porteño Alan Rodríguez, suplente el ex ameliano Giovanni Bogado. Buscando a Arzamendia, se mete sobre la izquierda Carrascal. Carrillo está a 5 metros, pelota del argentino. Carrillo colocó la pelota para Churín, bien arriba para buscarla, se metía Portillo. Cargando Cerro con Arzamendia, mandó centro, rebote y tiro de esquina. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cecilio le pegaba a Arzamendia y va para el tiro de esquina. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Churín sacó un disparo que sacó el portero, parecía segundo de Cerro, dicho sea de paso. Le mete bien Pirida Mota, colocó el disparo alto, mal afuera. Vivir verano con Electroban, piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Arturo. Partido en cancha solo 1-1. Y su seguro Chaco. Gol de Mayo le ganó a Trinidense en Pedro Juan, 2 goles contra 1. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagua y Muni de Itá, cuota fija sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa a www.postal.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Se metía para buscar la pelota todavía Portillo, el juvenil de Cerro. Sobre la izquierda buscó Cecilio después de un rechazo. Franco espera Julio González, pelotazo largo al cierre y la pelota de Yanquetira de zurda alto y al medio. Con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Va a venir un disparo, atención, fuerte, le pegaba Barreto y controla al portero, va a sacar, ya remató al arco, Carlos. Sí, desde la cabecera del área, buscando el palo más alejado, remate de Paredes, bien respuesta de Jan, el arquero. Señores, 1-1. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.br. Tenemos esta. Epa, lo toma, cae Víctor. ¿Qué pasó con esta con Zamudio? Falta de Alejandro Zamudio contra Enzo Jiménez. Quedó caído un ratito y ahora se levanta el jugador de Cerro Porteño. 31 y medio.
medio, 1-1 en Villaliza. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Vallemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Viene bajando Barreto, colaborando Villagra, el hombre en punta que tiene Ameliano. Se metió sobre la izquierda, Cecilio se apuró. Mal afuera, apuradito el tiro de portería. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. El Hotel Sol Online, si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La proyección de Arzamendia como no es reiterativa, Carlos, explica vos. Es que Cerro juega de esa forma en el día de hoy. Por lo visto lo estudió Ameliano, que sale a achicar, juega en línea y ha intentado meter pelotazos largos. Esa fue la manera de atacar. Habíamos destacado que Cerro juega poco corto en el día de hoy. Generalmente buscaron el pase de 20-30 metros. Quiere decir que estaba volviendo a sus raíces Arzamendia cuando en Cerro Porteño jugaba de extremo a la izquierda. Sí. Conoce. Arzamendia te puede jugar en el medio también, tiene buena técnica. Habíamos destacado los dos pases más complicados, más complejos en el fútbol entre líneas. En este partido lo hizo él, no Carrizo, no Cecilio, fue Arzamendia. Ahí saca de costado su campo para Cerro. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. 33 del primer tiempo. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósitos, Babico, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. ¿Por qué sacar a Carlos Collán? Porque no tiene necesidad de salir al costado como una alternativa de pase. Él en todo caso debe ser el respaldo, jugar detrás de sus centrales. Los centrales van a recurrir a él cuando no pueden avanzar. Entonces miran para atrás y lo tienen que ver sí o sí a él. Carrizo, Arzamendia. La pelota viene buscando Báez, un poco más arriba Perina Mota, viene pidiendo la pelota a Tobías Portillo a la derecha, prefiere jugarla para Carrizo, ahora sí Tobías, primero Enzo, toca mover Cerro, mitad del terreno. Comenzamos el 2024 con la explosión del Pozo Grandioso, el cartón número 604.386, ganó una camioneta y una lancha, CNT el poder de cambiarse por Emoy, Jorti carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Jorti. Enzo comete falta, no, dijo el árbitro del partido, pelotazo largo, muy largo, no, dice Churín Carlos. Sí, pero la idea es la misma, meter el pelotazo. Hubo falta de Enzo Jiménez no cobrado por el árbitro. Cerca de los 35. Llegarán los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Sicabol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa consigue. Viene cubriendo Maíz, viene cubriendo Martínez, viene saliendo Cerro, Carrascal Amaga, levantó la cabeza, ubicó la pelota para Enzo, como con la mano la entrega. Enzo va a colocar el centro, pone la pausita primero, Amaga, cubre Paredes, pone la pelota atrás para Báez y este juega a mitad de terreno, buscando la salida Cerro. Otra vez comienza la historia con Carrascal. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa a solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma el jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cecilio metiendo centro, peleando Enzo Jiménez hacia afuera. Bueno, Cerro pierde oportunidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés, indica Arturo. Deportivo Villaliza 1-1. Y su seguro Chaco. Cecilio tirando centro. Eso no está para tirar centro, Carlos. Pero él sabe, está mejor físicamente de los últimos tiempos, está participativo, toca, aparece. Para mí de lo mejor de Cerro en esta primera etapa es Cecilio. Cruzó muy bien. Cuando el jugador es inteligente, el jugador sabe que no está bien físicamente, sabe qué es lo que le falta y qué es lo que tiene que hacer. Hoy está convertido en lanzador o para devolver paredes, pero no se está jugando en el mano a mano porque el otro día no desequilibró por ese lado. Pero Cerro sigue en la misma línea de las pelotas largas y tratar de cruzar. Lo que le falta es poner los 3 jugadores en el área en cada centro que ejecuta. Está Churino, el volante, por el lado contrario del punta, pero no están llegando Carrizo o uno más que es necesario para generar una superioridad. La pelota de allá la pone por bajo, cruzamos 36 minutos, 1-1 en Villaliza. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futura. Saur vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad, papá. ¿Qué decís, Víctor Villalba? Y en este momento comienza a moverse la banca de Cerro, los 3 primeros en calentar.
Luis Riveros, está el juvenil Enzo Cabrera y Alfio Oviedo. Comienzan con los trabajos precompetitivos desde hace un rato, ya movilizándose los hombres que están en la banca de Ameliano. Mano de Carrizo, hay falta, tiro libre, se toma un respiro Ameliano. ¿Sabe cuánto de juego Villaliza? 37. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelos para audio de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Jorge Casale, niño Jorge, y el apoyo de los compañeros de Mayo le ganó a Trinidense 2-1. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropare sea. Ferropare sea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. No, nos habla Carlos, tu micrófono. Así como destacábamos lo de Cecilio y Arzamendi en Cerro, creo que el de menor rendimiento, a pesar de la voluntad que pone, me parece que le cuesta moverse en esa zona del campo, recibe siempre de espalda, procura, pero no se ubica. Me refiero al juvenil Tobías Portillo. La pelota la tiene Carrillo, juega por bajo, atención, disparo Lorco, no, pelota larga para Portillo justamente, y aparece Cristóforo arrojándose en el punto penal, Víctor Villalba. Y ahora se para Iturbe para empezar el calentamiento, es lo que genera el aplauso de la zona de preferencia que está copada por hinchas de Cerro Porteño. Que se va el juvenil, ¿no? Y yo creo que puede ser opción para el entretiempo Iturbe. Veremos porque ahora recién comienza a calentar. Cayó un jugador de Ameliano luego de la fricción con Churín, acusando un golpe en el rostro de parte de Diego Churín, sentido Fabián Franco, el hombre de Ameliano. Franco en el piso, fútbol paralizado. Para tu vehículo Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. No le hizo nada Carlos Churín. Nada, no pasó nada. Tiempo a ser jugador de Ameliano. Franco en el piso, fútbol paralizado. Unizal C, Central de España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capetec, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unizal, desde los Viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beire. Con información. Informe conexión total con personal. De confirmarse este empate tendremos a 5 equipos con 4 puntos. Cerro Porteño, General Caballero, Libertad, Olimpia y Ameliano. Pateaba al aire Zamudio. Vino la marca en el fondo, busca la salida. El equipo soberano está Carrascal del colombiano. Epa, se lo lleva por delante, juez dice falta. Tiro libre, cayó Carrascaldito. Así es, caído Carrascal, se va sentando a poco como para ponerse a punto y seguir. La falta fue de Aldo Maiz. Señoras, señores, cerca de los 40, sentido Carrascal. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rombos S.A. queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro, gana por un año. Rombos S.A. de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Por qué esa cara, Carlos Quise? Porque no le pasó nada. Hubo falta, pero no le pasó nada. Cerca de los 40. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica Arturo. En Villaliza, 1-1. Y su seguro, Chaco. Yo creo, Vito, que por lo menos 5 Arturo. agregados. Sí, te escuchamos. Ojo con Carrascal. Tiró la pelota a un costado, se tira al césped, pide asistencia. Rafael Carrascal. Preocupación en la banca de Cerro. Me parece que es en el tobillo derecho. Ahí lo están atendiendo al colombiano de Cerro Porteño. Puede ser de empeine, ¿no? Porque él patea la taquilla del jugador de Ameliano. Acá tenemos la reiteración. Después al caer puede ser que haya tenido una pequeña... Se dobla, Carlos, esguince, al caer. sí. Se La dobla. pierna derecha abrió mucho el pie. No Ahí sigue, pudo haber. no sigue. Para mí le empeine más que el tobillo. Pero No sigue, Carlos. no, si sacó la pelota es porque se va. ¿Se va? Víctor Villalba. Ahora se levanta Carrascal, camina con dificultad, le dice algo al árbitro, enojado el colombiano porque no hubo amonestación en esa jugada, pide un poco de agua y me parece que va a probar al menos algunos minutos Carrascal porque va a pedir autorización para Yo regresar. decía, Carlos, que no era para tanto definitivamente, ¿no? Ahora va un jugador de Cerro, jugador de Olimpia. El partido está 1-1. No podés demostrar que te duela aunque te duela. Vos tenés que transmitir Pero otra cosa. eran en tu tiempo, a lo mejor, Carlos. Hoy A cambió. toda la... No, ¿qué va a cambiar No, eso? no, bueno, perdió la paciencia, Carlos Quise. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vuelve el colombiano, Víctor.
Ahora ya pide permiso para volver, le hace el gesto del árbitro y retorna a Rafael Es Carrascal. lo que decía Carlos Quise, como que exageró y le damos toda la razón. 1-1. En el abrazo. Sí. Sí, y retorna normalmente, ningún gesto de dolor ahora al trotecito sin inconvenientes Rafael La Carrascal. experiencia de Carlos Quise. Me dejé convencer por vos con el tobillo abierto. Vos comenzaste, Víctor, ¿verdad? Es que yo simplemente comenté lo que estaba sucediendo, Arturo. El que dijo don convencido era Carlos Quise. 42. En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos tu lista de útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Una pelota otra vez cruzada por Cerro por el costado izquierdo, que es el andarivel que buscó el equipo de Bernay para atacar toda esta primera etapa. Han metido 7, 8 centros, una enormidad en el fútbol de hoy día. Ahora, ¿por qué no concreta Cerro? No tiene un jugador que pique al anticipo. El delantero tiene que saber que el anticipo es un recurso válido, tanto en defensa como en ataque. Churín espera que que le llegue la pelota. El otro punta que llegaba, Portillo, estaba detrás del defensa. Traten de anticipar. Por eso Cerro no ha sacado ventaja en la noche de hoy. Pelea Barreto, pelota afuera, se adelantaba Paredes, lateral izquierdo, juega Emiliano, se toma un respiro. 43 de primer tiempo, Millalillo 1. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 071-830-008. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SR. Paredes con el balón, busca Maíz, también Martínez a la salida, desde el fondo. La pelota larga y a profundidad de Julio González. Pelota que va a las manos de ya. En Bristol, aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart Cuota 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional. Atención con esta, Edson en el área. Salió Cristóforo, tiró, da rebote. Insiste Cerro Porteño, pelota sobre la punta, vino la marca. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. En Brasil, torneo goiano, Goiás venció 1-0 al Anápolis. En el local no ingresó el paraguayo ex Olimpia, Iván Tito Torres. Martínez con la pelota larga y a profundidad. Vino un golpe de cabeza y el rechazo a falta. Dijo el árbitro, ¿qué pasó, Víctor? No siga, dijo el juez. Cayó Leonardo Villagra acusando un manotazo de parte de Jorge Morel. Pide asistencia, todavía no se para el partido. Muy bien, sigue, dijo el árbitro del partido. Controlando la pelota bien, cargando por el medio para buscarle a Martínez. Va a jugar por bajo, atención con Villagra. Está buscando a Barreto, pelota para atrás, Carlos. Si hubo falta, debería ser penal, pero para mí no pasó absolutamente nada. Va a venir el centro, Franco a la derecha, se va el primer tiempo. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Batería aparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería aparta, un golazo. Sí, Víctor, ¿qué pasó en esta? Porque Morel fue con Villagra, ¿eh? Sí, Morel con Villagra la acción. Morel tenía el brazo extendido, pero me parece que el que propone el contacto con el brazo es Villagra, que llega, choca y cae después pidiendo la falta. Igual veremos, todavía no se reanuda el partido. Los jugadores de Ameliano se acercan a pedir que haya revisión. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Deportivo Millaliza 1-1. Hizo seguro, Chaco. 6 minutos agregado, Víctor. 7 minutos más. 7 minutos más. Me equivoqué por 1. 7 minutos más. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1000 empeños, venta reloj, collas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. El partido está en 1. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Pigme Field. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100%. Víctor Villalba. Continúa la asistencia dentro del campo a Leonardo Villagra. Walter Cabrera, el capitán, es el que está reclamando frente al árbitro. Jorge Morel mirando que esté todo en orden con Villagra y ahí le hace el gesto y le explica qué sucedió. Ya se levanta a Villagra, va a continuar el partido. Para mí no pasó absolutamente nada. Es decir, no es falta. Eso es lo que quiero decir. Porque si pita es penal. Es cierto, hubo un contacto, pero es un contacto normal. En la disputa de la pelota está en el aire, tienen que protegerse. El defensa o el delantero utiliza esos recursos normalmente. Son choques o contactos totalmente que se dan de este tipo de contacto un montón de veces en un partido. Acá hemos tenido la malísima costumbre de pitar. Hoy no pitó y me parece acertado.
Señoras, señores, 7 agregados, Villaliza. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. En Brasil por el torneo Carioca 21 a 30 horas Vasco con Robert Rojas suplente. Será local ante el Madureira. Cristóforo que le sacó una de gol a Churín, Hay una que le saca con las piernas Churín 1-1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Piri, demos el gol de Cerro Maíz, el gol de Meliano. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra web cnsp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovechar afiliate online, caja mutual. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota 279.000 guaraníes. Electroban mejorando tu calidad de vida. Víctor, nos sacó tarjeta hasta aquí, ¿no? No, sin amarillas hasta aquí. No, lo que dice Carlos por tantas caídas, tantos cortes, Víctor, ¿no? Así es, Arturo, y muchos reclamos. Hubo varios pedidos de tarjeta, pero hasta aquí sin amarillas. 1-1, Villaliza. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Altura Estatal, cercanía del Hospital Nacional de Iteguay, Muni de Taco, cuotas fijas sin reajustes. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Arrancaba pero a medias Villagra, el hombre que tiene en punto a Meliano todo el dominio de Cerro. 1 minuto más. Se va a jugar a los 7. De a poco termina. Ingresa a www.postop.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Hambre y TAP. Fines de semana, enero y febrero. Bancoop crece desde la raíz. Cargando Cerro, vino el disparo Cristóforo. Muy trabado. Cecilio cierra los puños. Mira el arquero 1-1. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contete al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Argentina 5 del primer tiempo, Tucumán y Rosario Central están empatando 0-0 en la visita. Titular Alan Rodríguez, suplente Giovanni Bogado. Señoras, señores, 1-1, Barreto, Pujo para Escobar, pero viene peleando el juvenil de Cerro Porteño, Portillo, cayéndose, no se está de pie, Portillo pica, no lo puede parar, falta, Víctor. Y el primer amonestado del partido, Luis Martínez, el hombre de Ameliano. La falta contra Diego Churín. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde. Panal Seguros tiene respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave. Hierba mate pajarito, cultura y sobre un sorbo de tradición. Un golpe en el rostro, ¿no, Víctor Churín? Así es, brazo abierto de Luis Martínez contra el rostro de Churín. Cayó el delantero argentino y salió la primera amarilla. Primera amarilla del partido. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Vallemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Bufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Bufa Energy, calidad ético. El partido 1-1 y en Pedro Juan 2 de mayo le ganó a Trinidense 2 goles contra 1. Va a haber tiro de esquina, perdón, Darío le pega al Samendia. Prácticamente faltando 3 para cerrarse la primera parte por tiempo agregado. Morena arriba de cabeza, el árbitro va a autorizar. Se fue Báez para buscar la pelota, los centrales apoyándose arriba en busca de golpe de cabeza. Va a tirar al Samendia. 2 el Muralla, 1 realmente, el otro se abre en Ameliano. Va a venir el disparo, colocó de zurda, el tiro, vino un rechazo, quien le pega al arco fuerte por abajo y busca la salida Ameliano, aunque Alzamendia tira a pegarle al arco, dice Cerro, epa, pifiado. Se mete otra vez el equipo Subelana, el remate al arco mal afuera. Cecilio, no está Cecilio, Carlos. No está para los mano a mano, acá enganchó muy bien como el otro día, solo que no le pegó igual, que no es normal, pero buen remate. A mí me gusta el jugador con calidad técnica y ese es el caso Cecilio. Le falta ganar los mano a mano para entrar en confianza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Rubilog. Alarmas estés donde estés. Indica Arturo. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. De a poco se cierra la primera parte, Víctor. Y se enojó Sarabia en este último ataque de Cerro Porteño porque 2 veces tuvieron la pelota para rechazar. En la primera quitaron corta y en la segunda pifió Diego Barreto y permitió de vuelta el avance de Cerro Porteño. Por eso se molestó el técnico de Ameliano. La pelota a mitad de terreno, Escobar. Vienen para buscar la pelota Martínez. Cerca Maíz, carga Cerro que domina 1-1. Es lo del Sol Online. Se te registra con el código 15.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza. Exigir pago. Más de 40 años llevando energía al país. Está Barreto con
con la pelota por el medio. Maíz cerquita, estaba Aldo Maíz esperando también Martínez. Viene cubriendo Escobar para sacar la pelota. De zurda lo hace. ¿Qué digo? Paredes, pelota fuera. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes en Casa Grutter. Siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Largo de Carrascal. Tiene la intención Cerro, pero no alcanza. Carlos Alberto, 1-1. La pelota sobre la punta derecha. Vera se mete. Vera. Atención sobre la izquierda. El disparo. Gol. Offside. Offside en el arranque de Vera. ¿Y cómo lo dejaron, Carlos? Sí, de cualquier manera, al arrancar en la mitad de la cancha está 1,5 metros adelantado. Sí, pero también estaban adelantados Sí, los defensores del Cerro. no, estaba adelantado y no volvieron los dos centrales y tampoco cerró Jiménez. Sí, señor, 1-1. Para instalar tu industria de depósito, Papeco Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Comenzamos en 2024 con la explosión del Pozo Grandioso, el cartón número 604.376, ganaron una camioneta y una lancha CNT, el poder de cambiar, se por Emoy. Carlos. Sale un poquito tarde, pero creo que está en posición prohibida el jugador de Ameliano, aunque la última imagen no nos favorece para decirlo con claridad y contundencia. Pero no hay chequeo VAR, ¿no, Víctor? Y todavía no se reanuda el partido, Arturo. Está demorando Juan Gabriel, así que algo le están marcando desde el VAR. Por ahora el gol anulado, pero todavía no sabemos qué sucederá. Está el árbitro. Sí, se lo vio como adelantado, pero para eso está el VAR. Chequeo VAR. Convalido no, suspenso Milloliza. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precio bajo, calidad superior. Se demora Víctor. Continúa el árbitro recibiendo indicaciones. Ya se acercan de vuelta jugadores de Cerro, jugadores de Ameliano. Y ahora offside confirma que hay posición adelantada. Hoy se mantiene 1-1 sobre el final del primer tiempo. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertirlos y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Zika. Queda bien. El Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, final del primer tiempo, 1-1. Pelotazo Laro Villagra, tampoco arranca, pero al final del primer tiempo salió Jan. Salió cerca del círculo grande, pelotazo del brasileño. Alto y al fondo, viene para buscar la Chubín, Portillo también. Y Turbe probablemente ingresa en el segundo tiempo en Cerro. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito y todo. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué pasa, Carlos? No, lo que pasa es que Cerro va al ataque y Cerro ha tenido siempre ese inconveniente que la vuelta siempre ha sido muy lenta en los jugadores de Cerro. Sus dos mediocampistas, basta mirarlo a Piris y a Carrascal, no son jugadores que vuelven rápido, y Baez lo contagia a Morel, que tampoco tienen velocidad, por eso se ve mal en ese tipo de pelotazos. Final del primer tiempo, 1-1 Víctor en Villaliza. Se van, en este caso, ubicando los jugadores cerca del círculo central. Habla Churín con el árbitro del partido. Se acercan los jugadores de Ameliano, el caso de Julio González, también a manifestarle algo al juez del partido. Aplaude al público de Cerro. Si bien es cierto, el resultado para nada deja conforme porque ese empate, creo que reconocen el esfuerzo y el dominio en gran parte del partido en esta primera etapa. Mucho más conforme el plantel de Ameliano por las expresiones que vemos aquí a la distancia. Me parece que se durmió un poco Enzo Jiménez en esta jugada del gol anulado a Alejandro Zamudio. Yo no sé si pasó realmente lo que él le dice a Tobías Portillo o es un poco para justificar la situación, porque recién veía que le hacía el gesto Enzo Jiménez a Portillo: háblame, yo no veo quién viene atrás. Le decía, quedó bastante pasivo en la marca y ahí atrás definió Alejandro Zamudio. Así se van retirando los protagonistas rumbo al vestuario, Arturo. Él no tiene que pedir a su punta que le hable, él tiene que cerrar, porque esa es la mecánica de jugar de lateral. Él tiene que cerrar siempre. Es decir, la cosa fundamental para un lateral se convierte en buen lateral cuando aprende a cerrar. ¿Quién no aprendió a cerrar? Enzo Jiménez en esta. No es lateral. Y sí, pero tiene que aprender. Y no es lateral. Sí, estoy de acuerdo. Está bien, se respeta lo tuyo. Pero no, estoy de acuerdo contigo. Inicio de lateral. No es lateral. No, estoy de acuerdo contigo. A vos te impresionó muy bien el partido anterior. No, yo comparaba lo que tiene Cerro. En ese sentido digo que si me ataca, yo justifico lo otro, pero atacame. Sé que no sos lateral, pero entonces atacame. Bueno, pero ya está. La opinión de Carlos en algún momento, que vas, Víctor.
Ahora se vació plenamente el terreno de juego, incluso los suplentes fueron hacia zona de vestuarios. Cuando Iturbe se acercó de vuelta, generó la reacción del público de Cerro, que seguramente espera que Iturbe regrese para el segundo tiempo o en los primeros minutos de la complementaria, si es que Cerro no pasa al frente. Muy bien, señoras, señores, la opinión de Carlos Alberto Quise en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Yala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El Cerro del otro día y donde tuvo mucho que ver Iturbe, que tocaba corto y que clarificaba un toque y que triangulaba y generaba situaciones a través de ese toques cortos, de ese juego en donde juntaba sus medios con sus laterales y su ataque, que habían generado una buena presentación. Hoy, ante la ausencia de Iturbe, Cerro jugó de otra manera, con pelotazos largos de 20, 30 metros, sin juntarse, sin buscar la circulación que había sido un muy buen recurso en el partido pasado. No jugó mal Cerro. El aplauso que decía Víctor, creo que es totalmente merecido. Y habíamos destacado un montón de veces durante el relato de Arturo, porque un equipo que cruza tantas veces, y cruzaron bien, sobre todo Arzamendia, como 10 o 12 veces en estos primeros 45 minutos, estamos hablando de que Cerro ocupó indistintamente con Cecilio Domínguez o con Arzamendia por el lado izquierdo, y pocas veces con Enzo Jiménez o Portillo por el otro lado, en la posición para poder cruzar. No es que tiraron la pelota desde la mitad de la cancha, que forcejeen el juego aéreo, Churín y otro, para ver si la pelota quedaba en las inmediaciones y que alguien venga y la empuje. Ellos llegaron a esa zona por donde se trabaja, o trabajan todos los equipos, quieren llegar, para a partir de ahí agarrarle a la defensa del equipo rival, corriendo hacia su propio arco y que el atacante o el delantero llegue con el arco de frente. Esa fue la idea y como idea le funcionó. Le faltó finalización, de eso no hay ninguna duda. Muchos dirán que el arquero de Ameliano contuvo una pelota de gol, o dos diría yo, pero una fue fundamental, la de Churín, tras una muy buena asistencia de Santiago Arzamendia para Cecilio Domínguez, y el pase atrás de para Churín, que remata cruzado, es decir, buscando el contrapalo o de donde venía el arquero, y con la pierna extendida consigue desviar en su mejor atajada de la noche. Después una chique que creo que le hizo a Churín también cerca del palo derecho, tras otra pelota metida con la pierna derecha por Arzamendia en las jugadas más resaltantes de este partido. Cerro antes de los 10 minutos había generado 3 o 4 centros peligrosos, y uno de esos centros despejado por la defensa, y cuando intentaba salir jugando el equipo de Ameliano pierden en la salida, error fatal, recupera Carrascal, que están a 5 o 7 metros del límite del área de Grande, para entender dónde estaban parados los mediocampistas de Cerro, habilita a Pires de la Mota, y desde fuera del área, 18, 19 metros aproximadamente, saca el balonazo y muy cerca del palo derecho pone el 1-0 antes de los 10, y Arturo Rubín lo relató así. no se le da a Churín por lo menos hasta ahora, Carlos. La pelota la tiene Carrascal, atención, dispara al arco. Imposible para el arquero, cabeza levantada, le pega fuerte por abajo, bien Piri la bota, y muy buena maniobra con el disparo a la salida, porque tuvo dudas, Ameliano, Carrascal metió para Piri, siente el primer y el fondo, y Cerro gana 1-0, Robert Piri la bota lo hizo. Todos pensábamos que ese gol lo iba a tranquilizar un poco a Cerro, que iba a tener posesión de pelota y que de vez en cuando iba a meter el pelotazo como recurso ofensivo. Aquí tenemos que quedarnos. A mí no me desagrada la forma como lo planteó Cerro desde ese punto de vista, pero teóricamente uno tiene que mirar, porque lo sacrifican al chico Portillo por el lado derecho, que está más en una tarea defensiva de marcar el lateral y no está perfilado.
Posiblemente sea el hombre con mayor velocidad de la línea de ataque. Yo no puedo meter un pelotazo para Churín, por decirlo de alguna manera, porque Churín ese mano a mano no lo va a ganar. No tiene esa velocidad inicial para sacar ventaja en ese tipo de pelotazos. Y Cerro lo entendió. ¿Qué intentó el conjunto azulgrana, sobre todo Carrascal, que fue el líder del pelotazo de 30 metros, buscar a espalda de la última línea y sobre todo de Franco para que Cecilio Domínguez ganara? Pero San Cecilio tampoco se perfila todas las veces para el pique y en algunas situaciones fue Arzamendia. Pero Cerro eligió jugar de esa manera y de esa forma llegaba a esa zona para después cruzar. Y acá, ante tan buenos centros, porque Cerro solo hizo un gol y de media distancia, tenemos que mencionar la falta de anticipo. Churín espera, se tiene que soltar. Es verdad, hay jugadores que son del segundo palo y hay otros que son del anticipo. Pero un partido como el de hoy, Cerro tiene que agregar a un mediocampista más que llegue. Cuando conseguía pasar por el lado derecho, Cecilio cerraba detrás de Churín, pero vos miraba y no encontraba un jugador de Cerro que vaya a tratar de ganar esa pelota en el primer palo. Eso lo tiene que corregir Bernay. Pasaba lo mismo al otro sector, porque Churín no va al primer palo. Si no va Churín al primer palo, el mediocampista que lanza, en caso Carrizo, o el volante, tiene que pisar el área, obligarle a Churín, o si él no va a ir porque sus cualidades físicas no da, es intercambiar con Cecilio del lado derecho cuando cruzan, que Cecilio sea el hombre del primer palo, o con Tobías Portillo en el otro sector. Tal cosa no sucedió. Por eso todos esos centros que generaba la sensación que alguien podía empujar, nunca le llegó a un jugador de Cerro, pero quiero aclarar que no fue como producto de haber cruzado mal, sino simplemente por la falta de determinación para ir al anticipo los hombres que tenían que llegar. Le sigue faltando un hombre que acompañe más. Sabemos que Carrascal no va a pisar el área. Piris, aunque a veces le guste, tampoco por característica puede, y es sobre todo, como está planteado el partido, es Carrizo y en muchas situaciones hasta los propios laterales de Cerro, o Enzo Jiménez o Arzamendia, porque los dos laterales de Cerro, sobre todo Arzamendia, tienen mucha participación en el armado futbolístico, en la manera de jugar del equipo azulgrana. Una primera etapa que, repito, no satisface el resultado, pero hay pocas cosas para reclamar en materia ofensiva. Esto hizo que Cerro se viera mal defensivamente hablando, porque se va Arzamendia, porque se va Enzo Jiménez y no hay cobertura, no hay relevo. Carrascal acompaña porque no le gusta jugar de tapón, no le gusta jugar de relevo. Lo mismo pasa con Piris, que hoy lo soltaron más que el otro día, por eso no se vio tan prolijo a pesar del gol del número 26 de Cerro, y de esa manera había muchos espacios. Tardó mucho Ameliano para entender cómo estaba parado de Cerro, que el camino o la ruta para llegar más rápido a Jan era el pelotazo, porque tenía, como Cerro achicaba hasta la mitad de la cancha, tenía 45-50 metros para meter esa pelota. No sacó provecho, a excepción de esa jugada que estuvo adelantado, pero que ya te da el aviso de lo que puede generar este tipo de pelota a un fondo de Cerro que defiende con poca gente. Un 1-1 donde Cerro hizo mejor las cosas. A pesar de esos pelotazos, Cerro tuvo un porcentaje mayor, o debería estar entre los 62-63%, frente a un 37-40% del equipo de Ameliano. Pero, reitero, sin la claridad para el pase corto, para jugar. Hay una sola jugada en todos los 45 minutos iniciales que permite a Cerro tener la chance, cuando tocaron desde atrás y después Cecilio con Churín intenta por el medio. Por eso decíamos que aquel gol pensé que lo iba a calmar al conjunto azulgrana, porque se produce temprano y Cerro no era dominante. Tenía más la pelota, era el que mandaba, es cierto, pero no era absoluto. Todavía le costaba imponer su idea. Hace el gol, uno dice acá se asienta, acá le dan tranquilidad, serenidad, comienzan a mover la pelota, van a aparecer los espacios, pero no pasó tal cosa. Fue Ameliano el que salió de su encierro, comenzó a comandar y en la primera, tras un desborde, llega el despeje de Morel y desde fuera del área Maíz empata el partido y Arturo lo relató así. Para que Maíz
certero contra la base del palo izquierdo. Ponga la paridad en Villavilla. Señoras, señores, hay empate, país por bajo. 1-1 Villavilla. Cosas llamativas de este equipo de Ameliano. Lo más llamativo es cómo lo paró. En una intención de un 4-1 le faltó agresividad. Lo mandó a Barreto para encimar a Piris. Del otro lado, Maíz para encimar a Carrascal. Eso complicó un poquito el funcionamiento de Cerro, a pesar que no era una marca para disputar la pelota, pero por lo menos le hacía sombra. Eso le obligó a los volantes iniciadores de Cerro a buscar el pelotazo como conducto de salida. Entonces, a partir de los 25-30 minutos aproximadamente, Carrizo se tuvo que tirar unos metros atrás para intentar encontrar algo de juego, cosa que no sucedió a pesar de las buenas intenciones de Argentina. Porque es difícil ver un equipo que plantea de esa forma. Ameliano lo intentó con Barreto, de muy buenas condiciones técnicas, y llevándolo a Maíz sobre Carrascal. Pero repito, le faltó esa agresividad a estos dos volantes para que el 4-1-4-1 le funcione como quisiera el técnico del conjunto de Ameliano. ¿Qué nos espera un segundo tiempo? Yo creo que será el ingreso de Iturbe, si está físicamente, porque le va a dar un poquito más de claridad. Y después necesito más presencia en el área. No es que Churín no me agrade, pero como está Cerro y llega con facilidad al costado de las áreas, me parece que tiene que intentar definitivamente con una mayor presencia. Iturbe el otro día fue el jugador dentro, cuando el Cerro todavía no había definido el partido, el más importante, el que tenía más claro lo que tenía o pedía el partido, y de esa manera ha sido fundamental. Por eso antes, cuando nos enteramos que no iba a ingresar, que Cerro lo iba a sentir, porque es difícil reemplazar a un jugador con esas cualidades. No digo que es el mejor de Cerro, pero le da algo que complementa el funcionamiento ofensivo del conjunto azulgrana. Tobías Portillo, un chico que puso mucha voluntad, corrió, metió, quiso, no se escondió nunca, tiene eso a su favor, pero a mí me dio la sensación, no conozco su pasado, pero que le cuesta muchísimo jugar abierto, que necesita otra posición, que jugar de espalda no es lo suyo. Me dice, juega de 9, sí, juega de 9, puede jugar de 9, puede jugar media punta, pero ahí ya se perfila a los costados y ya recibe más perfilada. Hoy se dedicó a hacer más una tarea defensiva que una tarea ofensiva, y es el más rápido. No digo que no tiene condiciones, digo que yo no lo veo abierto por derecha y pegado a raya, creo que lo limitan. Hay que ver en otra posición, a ver qué ofrece el chico del conjunto azulgrana. Un partido agradable desde ese punto de vista, donde Cerro seguramente va a darle un poquito más de intensidad en la segunda etapa para tratar de quedar solo en la punta del campeonato. Muy bien, Carlos, contigo, Víctor. Intensifica Juan Iturbe, todavía no se quitó el chaleco, pero ya está trabajando en solitario con el preparador físico, así que camiseta 11, se va a venir Juan Iturbe al terreno de juego, vuelve a poco Cerro, pero todo me hace pensar que es Tobías Portillo el que quedó en vestuarios. Y Ameliano, Víctor. Y Ameliano retorna en este momento, hacemos el conteo, 2, 3, 6, 9, 10, estoy viendo 10 jugadores, falta el último, que se va a ir acomodando seguro en un rato, no se ve nadie a un costado, están todos, así que sin cambios Ameliano, y se viene Iturbe, el Cerro Porteño ahora se quita el chaleco, camiseta 11, primer cambio azulgrana. ¿Cuántos partidos hizo en primera con este Tobías Portillo, Víctor? Este es su séptimo partido jugado. Bueno, a ver qué va a pasar con Iturbe, que del partido anterior, muy altos recuerdos para la hinchada de Cerro. Iturbe y Cecilio. Iturbe y Cecilio Darío. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 rizos y cortes parrilleros de Opisa. Opisa, calidad desde su origen. Victoria el 2 de mayo ante el Trinidense. Pedro Juan dos goles contra uno. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Muy bien, para arrancar el segundo tiempo del partido, espera Juan Gabriel Benítez.
El momento oportuno, 1-1 Villavisa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. A ver qué le va a dar Iturbe, que está en la cancha. Señoras, señores, arrancará, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Señoras, señores, todo listo. Comenzó el segundo tiempo. La pelota la tiene Franco, que la revienta a la derecha. Viene un golpe de cabeza para buscar la pelota cuando se metía el jugador Freddy Mena. El balón por bajo, la pone bien Morel. Se quedó con la pelota, busca la salida. Está reclamando sobre la izquierda Zamendia. Comenzó el segundo tiempo. Morel con el balón. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes BY. Entonces Bárbaro, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Bárbaro Oficial. Se fue Morel hasta la media cancha. Juega la pelota para Arzamendia. Primero Cecilio Domínguez. Pelaba Arzamendia. Perdió para contra el piso. Falta media cancha. Tiro libre, Carlos. Me dio la sensación que pisó mal, ¿no? Ahí va a ver justamente Vena. A ver qué pasa con Cecilio. Fútbol paralizado. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Víctor Villalma. Quedó tocado en el tobillo izquierdo Cecilio Domínguez. Ahora de a poco se repone el número 10 de Cerro Porteño. Primer minuto, segundo tiempo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en Mercado San Lorenzo, Capetá Thompson. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Es posible que tome más recaudo defensivo con la presencia de Iturbe. El técnico Sarabia lo va a decir Carlos Gise, por lo que es Iturbe acompañando a Cecilio. La pelota vino en el centro, rebota. Va a cargar otra vez la pelota. Viene para buscarla Zamudio metiéndose al área. Salió de ella. Está Zamudio cerca del banderín. Sigue, dijo el juez. ¿O hay falta? ¿Qué pasó, Víctor? Falta, será tiro libre para Cerro Porteño. Señoras, señores, estaba protestando algo Pérez Damonta cerca Enzo Jiménez. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 01718-30-008. Ruta Coronel Franco, Ro Primavera, Concepción. Señoras, señores, 1-1. Carlos, decime. Zamudio no era jugador de Guaraní, Víctor. El mismo. Pero Zamudio sí. El mismo. Sí. El mismo. La pelota larga, Cristóforo. La pelota fuera y estilo de portería. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sportín. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de Protegida. Carlos Alberto Quise es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Bleming. Sistema prepago, Avenida Occidental 1751. Llámenos al 729-6060. Bleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Argentina 27, primer tiempo, Central Córdoba y Newell's van empatando 0-0 en el local. Está jugando Cristian Ocampos y Newell's juega Gustavo Velázquez. Jan con la pelota la pone para Maes. Pide a la derecha Enzo Jiménez con el balón. Viene bajando Pérez Damonta la salida de Cerro. En Villaliza 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Maes al medio. Morel trepa a mitad del terreno, característico en los últimos tiempos. Pelota Cecilio de cachetada. Pica Carrajal. Tiene Morel. Toca la pelota a la izquierda. Recibió Arzamendia. Jugó para el colombiano Carrajal. Churín al área. Tiró. Pelota en el aire. Mal. ¿Qué ocurre con Cerro? Explica, Carlos Quise. Es que cuando se hace lento el traslado, lo habíamos señalado el otro día cuando lo vimos en el estadio de Sajonia. Cuando se hace lento es otro Cerro. El fútbol, es decir, podés salir jugando, pero el salir jugando no quiere decir que tenés que jugar lento. Podés jugar rápido. ¿Cuál es el problema? Cuando recibe el central, el lateral, y esto es válido para todo, se tiene que mandar al ataque. Y en todos casos viene el mediocampista a buscar. Tiene que haber rotación, tiene que haber dinámica, o si no, ¿cómo confundís al rival? Cuando tocas lateralmente, lo que estás buscando es distraer al contrario, pero si tocas en el lugar y nadie pica y nadie se perfila, ¿qué sorpresa vas a generar? Por eso es muy anunciado y ese Cerro no te puede agradar y cayó en eso en estos primeros 4 minutos de la segunda etapa. Se pone de pie Luis Martínez, dicho. Así es, la falta fue de Churín, reclamaron tarjeta los jugadores de Ameliano, ya estaba parado y va a seguir Luis Martínez. Hay tiro libre, círculo grande para Ameliano, 1-1 en
Villaliza. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Cuando compras desde 50.000 guaraníes generas cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Cayó Freddy Vera. Pelota que lo domina Carrizo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica Arturo. El partido está 1-1, Villaliza. Eso seguro, Chaco. Bajando Pires la Mota, pelota para el medio buscando la salida, está esperando Carrizo, tú ya le dijeron a Carrizo, muy largo sobre la izquierda, Cecilio primero, Cecilio con la mano levanta la cabeza, lo busca Carrizo porque tú banda a la derecha, la pelota va sobre la izquierda, el colombiano Carrascal juega por bajo, Cecilio, viene el gol de Cerro, no, cayó, siga, dijo el árbitro Víctor. Así es, cayó Carrizo, el contacto de Fabián Franco, no pasó nada, dice el árbitro. Ahora ha caído Julio González tras la falta de Churín. Ahí está en el piso Julio González, se paraliza el fútbol y protesta. ¿Qué pasa, Víctor? Protesta Churín sobre la acción en la que cayó Carrizo. Los de Ameliano muy seguros de que no pasó nada. Incluso Fabián Franco tímidamente le reclamó a Carrizo porque se arrojó al césped. Carlos Alberto Quise. Ahora yo me quiero quedar con la habilitación de Cecilio, ¿no? Casi de taco con la pierna izquierda, sorprendiendo a todo, habilitado. Después Carrizo creo que pierde pie. Hay un contacto, hay una mano en las espaldas, pero ya el jugador iba perdiendo pie. Te quiero que nos explique, ¿cuántas pelotas tocó Iturbe en este segundo tiempo? 3. ¿Y después? Van 5 o 6 minutos. Él no debe tocar mucha pelota. Está bien, pero juega mucho lo que más te gusta, Cecilio en Cerro, ¿verdad? Sí, Cecilio. Hoy, por este partido hasta ahora, sí. La pelota la va a sacar en el fondo el equipo azulgrana con Jean Darío. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta reloj, códigos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Gas y Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Amarillo no, Víctor. Quedó caído Aldo Maíz después de trabar con el jugador de Cerro Porteño, por eso se para el partido. Para la asistencia no hubo tarjeta, recién por esta falta de Iturbe. La victoria de 2 de mayo ante Trinidense, Pedro Juan, 2 goles contra 1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Lo probaste el pack por etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pasate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud Protegida. Por momentos hay fricciones en el partido, Carlos, ¿eh? Normal, chocó, puso el ¿Y cuerpo. por qué tanto tiempo en el piso, Carlos 15? A ganar tiempo, es una característica ¿Y el lamentable. Es una característica lamentable del fútbol paraguayo. ¿Y por qué el referee no apura? Le tiene que sacar, correcto. Ahí tenés razón. Ahí tengo razón. Sí, señor, pero tenía que haber retirado y tenemos que corregir toda la demora que se da en todos los partidos del campeonato. Cómo los jugadores se quedan en el piso, la atención es muy lenta. Tiene que venir una orden, decir, jugador caído afuera. Bueno, ahí está Maíz, sentido no, Víctor. Sí, lo quitan a un costado a Aldo Maíz, que se toma su tiempo para salir lentamente. Ahora sí van a proseguir las acciones. Señoras, señores, en Villaliza 1-1. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control Pink McField. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Para el cambio Cerro, Víctor. En este momento siguen calentando los suplentes. Por ahora no llamó a nadie. Van y vienen a la banca porque solamente pueden calentar en tandas de 6. Por eso es que de repente se sienta un rato Fernando Fernández, luego se levanta otro jugador y así sucesivamente. Ah, correcto, porque tiene totalidad de los reglamentados Cerro Manco, ¿no? Así es, 12 suplentes, pero solo pueden calentar en tandas de a 6. ¿Y Ameliano cuánto tiene en la banca? Y Ameliano hoy tiene 12, también completa la planilla. Muy bien, igual que Cerro, 1-1. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julio Miranda, Cueto Comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocora, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. En Brasil, torneo Carioca 20 de la primera parte. Vasco con Robert Rojas, suplente, está empatando de local 0-0 ante Madureira. Está Arzamendia, dejó cortita Báez, es tuya, le dijo Carrascal, devolución de cortesía, busca la salida Morel, toca al medio Carrizo, la salida de Cerro, dominando la pelota bien Carrizo, levantó la cabeza, muy largo el pelotazo, Iturbe se metía, Enzo Jiménez primero, arriba el banderín. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia
potencia en nuestra fortaleza. Todo momento bueno para disfrutar lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos, lactolanda, la salud de cada día. Cerro no mejoró en el segundo tiempo, sigue con el pelotazo, tiene poco quite en la mitad de la cancha, no tiene el dominio en esa zona, piensa en el pelotazo de 30 metros detrás de la última línea, no hay precisión, no están los grandes picadores que necesita. Partido para Oviedo por Carrizo. Están cubriendo por el medio Maíz y Martínez, los volantes centrales de Ameliano, pelotazo largo, se va a perder afuera. El saque de costado para Ameliano con Franco Millaliza, 1-1. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Cecilio con la pelota, pica Cecilio, lo busca Iturbe, pelota corta, atención, pica, buscando a Enzo Jiménez, juega por bajo, se metía bien Alzamendi de rebote, Carrascal, daba en el colombiano, la pelota se va a perder afuera y saque de costado. Vivir verano con Electroban, piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuota de 128.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendidos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Cayó Vena, Víctor. Así es, tras trabar con Carrascal, caído Freddy Vera, y ahora el árbitro dice que directamente ingrese la camilla, que lo van a atender afuera, porque o si no se va a demorar bastante de vuelta la atención en cancha de Freddy Vera. Pide cambio, está pidiendo cambio Vena. Ahí está el cambio. Seguramente viene la modificación. Habrá cambio en Ameliano. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubiloca. Alarmas estés donde estés. Indica Arturo. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Sarki va a ingresar, Víctor, Elías Sarkis, camiseta 21 tiene Elías Sarkis. 21, en la misma posición de Vera. Elías Sarki va a ingresar, estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Reiteramos el cambio, Víctor Villalba. Camiseta 21, Elías Sarkis, y ya salió un costado en camilla. Freddy Vera lo siguen asistiendo frente a la banca de Cerro Porteño. En la siguiente pausa ingresará Elías Sarkis. Yo decía Oviedo por Carrizo, porque Cerro lo que necesita mayor presencia, ya no va a mejorar su juego en la mitad de la cancha con esos jugadores, es decir, va a seguir el pelotazo, llega a los costados, sobre todo al sector izquierdo. Y Iturbe, que hoy por hoy juega más de mediocampista que de punta. No es un detalle menor, y entonces va a tener compañía, y Oviedo es más peleador, le puede dar una pelota detrás de la última línea y te puede sacar ventaja. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagua, Inmuni de Itá, cuota fija sin reajuste, Defensa Inmobiliaria contigo desde 1994, ingresa a www.posta.la, aposta a ganar lo cambia todo. Toca, mueve Alzamendia por entrega de Carrascal, pelota en el aire, atención con esta, aguanta Churín, giró, le pegó, tiró de zurda, se desvió el balón y el juez dice que hay tiro de esquina para Cerro. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690 guaraníes. Todos los días Copetrol, vamos. Víctor Villalba. Ingresó Sarkis, camiseta 21, se retiró Freddy Vera. Va a venir el tiro de esquina, le pega Alzamendia. Morel y Baez arriba para buscar el gol. Los centrales de Cerro que apoyan a la expectativa. Churín le pega Alzamendia, colocó el remate por bajo. Atención, Carrizo levantó la cabeza en la esquina de la grande. Devolución para Alzamendia, colocó el centro. Segundo puesto arriba, vino un golpe de cabeza, se metió Churín. La pelota va a quedar a la derecha para Cecilio. Vesituro viene peleando. Cecilio con el balón, la marca reclama. Sigue, dijo el juez. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, 90 acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Si el partido está en 1. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Valdemia, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembur. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de tico. 30 del primer tiempo, la Argentina, Rosario Central está ganando de visita 1-0 a Tucumán en el equipo canalla. En Rosario, titular Alan Rodríguez, suplente Giovanni Bogado. ¿Qué pasa, Víctor? Reclamaron 2 veces mano los jugadores de Cerro Porteño. Se paró un ratito el partido para la revisión o las indicaciones desde el VAR. Dijo Juan Gabriel Benítez que al final no pasó nada. Si el partido está en 1, Villavisa. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Pedro Juan Victoria, 2 de mayo, entre el Trinidad por 2 goles contra 1. Jorge Casale, niño y el apoyo de los compañeros. Victoria de 2 de mayo.
Porteño. 2 goles contra 1. Saca como puede Emiliano. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La amarilla, Víctor. Federico Carrizo, el primer amonestado en Cerro Porteño. Carrizo con la amarilla. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Comenzamos el 2024 con una explosión del pozo grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetros, una lancha. CNT, el poder de cambiarse por Emo. ¿Qué pasa, Carlos Quise? Sigue sin mejorar Cerro, necesita presencia. Posiblemente Bernay vaya por Oviedo, por Churín. Pero yo digo, necesita más gente arriba, con más presencia en el área para ganar el cotejo. Partido parejo a esta altura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Las armas estés donde estés. Indica Arturo. Edison 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota la tiene Samendia. Falta, no gana igual. Siga, dijo el árbitro del partido. Ley de ventaja. Pelota que la recibe Carrizo. Pica Carrascal a la izquierda. Se lleva Carrizo con la pelota. Viene girando. Entonces baja completamente el equipo de Ameliano. Viene un golpe de cabeza. Cerrando bien Julio Gómez cerca Cabrera. Dispara Lorco. No saca como puede Paredes. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con garantía. La cooperativa Shorty. Llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Solitario Villagra detrás Barreto, levantaba la pelota Zamudio, carga Cerro, bien Cecilio, qué buena no, le dijeron que no hay paso. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos con información después de esto. Carrascal jugando la pelota a la izquierda, la recibió Cecilio, mandó por bajo, tiró Churín, busca dentro del área. Epa, mal jugada, disparo al arco. Gol, 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 gol. Gol. Cerro Porteño Iturbe. Desatención defensiva, cortesía de Ameliano y aprovecha Juan Iturbe. Cruzado contra el poste izquierdo. Un regalón para Iturbe. La definición de Juan. Cerro pasa arriba en el mejor. Cerro ganando por 2-1. Cecilia por bajo. En la marca, mala entrega de Cabrera. El arquero intenta media Cristóforo. Y metiéndose Iturbe decreta el segundo gol azulgrana. Cerro gana 2-1, Millaliza. Juan Iturbe lo hizo. Monumental. Sucesión de errores. Buen pase de Cecilio Domínguez para Churín. Quiere parar con los pies juntos, le pega en la rodilla, rebota, quedó en el área. Ahí el jugador Cabrera insólitamente toca corto para su arquero. Aprovecha Iturbe, anticipa el número 11 de Cerro. Gambeta hacia afuera. Definición tranquila y serena. Cerro sin jugar bien en estos momentos. Pasa a ganar el partido. Cerro 2. Ameliano 1. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Los cambios en Ameliano, Víctor Villalba. Camiseta 40, Alberto Contreras. Se retira Diego Barreto. Y camiseta 29, Roland Escobar. Dejó el campo Leonardo Villagra. Repasamos, por favor. 40, Alberto Contreras. Se retiró Diego Barreto. Y camiseta número 29 para Roland Escobar. Y dejó la cancha Leonardo Villagra. Los hombres de una manera de decir arriba, porque media punta es Barreto. Se fueron Villalba y Barreto. Ingresa el Pino Contreras y Ronald Escobar. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con bomero. Paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. A ver qué puede cambiar, porque el impacto del error va a ser tremendo en Ameliano, Carlos, Totalmente, porque no estaba el juego para que Cerro marcara la diferencia. Era el momento que Bernay tenía que estar buscando qué alternativa para tener una mayor presencia. Este es un golpe bajo. Equivocarte tan feo frente a Cerro o frente a cualquier equipo campeonable es muy difícil. A veces la remontada se equivocó el jugador de Ameliano, aprovechó Iturbe. 2-1 para Cerro. ¿Qué pasa, Víctor? Y la discusión empieza después de una falta. Iturbe reaccionó el jugador de Cerro Porteño. Hasta los arqueros llegan corriendo para separar a sus compañeros. Veremos qué medida disciplinaria
toma Juan Gabriel Benítez. Aquí fútbol paralizado, Millaniza. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados, cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. No pasó nada, empujones intrascendentes, no es ni para tarjeta. El que se equivoca es Jan, gana 2-1, cruza 60 metros para ir a reclamar. El arquero tiene que transmitir serenidad. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Carrizo, Enzo, manda al centro, colocó el remate, tiró alto a la izquierda. Viene buscando Cecilio, viene cubriendo Franco. Cecilio va para el enganche, va para el amague. Prepara el disparo al arco, colocó con los segundos postes, malo fuera. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubilo. Calarmas donde se indica Arturo. Se gana Cerro 2 goles contra 1. Seguro, Chaco. Monumental. Qué terrible error del defensor, ¿verdad? Totalmente. Pero en la jugada siguiente te das cuenta que Cecilio no encara, tuvo para hacer mano a mano, pasó en el gol, ahora en vez de ir por afuera, porque él tiene esa posibilidad, también cruza bien con la izquierda, mete hacia el medio y a partir de ahí intenta el pase, pero no superar al jugador que lo está marcando. Señoras, señores, pelotazo largo a la derecha, se mete Zamudio, colocó por bajo, Zen con seguridad. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de un pizza calidad desde su origen. Saliendo Carrillo, pone la pausa, juega la pelota Carrascal, está Barzamendia. Carrascal con la pelota, viene buscando sobre la izquierda. Se mete bien offside arriba, el banderín todo anulado. Churi, posición prohibida. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Victoria de 2 de mayo ante el equipo de Trinidense, 2 goles contra 1, Pedro Juan. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Unixal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Ambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio. Cecilio, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Rafael Carrascal, el tercero de Cerro, Cecilio, panorama para la asistencia, le dice Carrascal, dale, pegale y el colombiano dispara, poniendo el tercero Villaliza. Cerro amplía la ventaja, el colombiano Carrascal, Cerro gana el partido por 3 goles contra 1. Cecilio no lo pueden parar, salió Cristóforo de la portería, lo vio Carrascal y este de primera pelota al fondo, Cerro gana a Emiliano. 3 goles contra 1. Monumental. Picando desde atrás, lo que muchas veces buscó Cerro, meter la pelota detrás de la última línea. Esta vez el pase de Carrascal en profundidad a Hípico Cecilio entre los centrales. Gana en velocidad cuando salió a achicar el arquero Cristóforo. Gambetta hacia el costado derecho, se le cerró el ángulo. Lo vio llegar a Carrascal en el segundo palo. Cabeza levantada. Asistencia de Cecilio. 3-1 para Cerro. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Y el festejo total de la banca de Cerro Porteño, también los hinchas que están en los diversos sectores del Estadio de Sol de América. Quedó bastante disgustado Sarabia porque de vuelta la jugada nació en un jugador de Ameliano. Tenía la pelota Luis Martínez, entregó mal el pase y allí salió el avance que permitió este tercer gol de Cerro Porteño. Rolando Escobar, arriba, algo protesta, lo acompañaba Contreras, Piro control el segundo tiempo. Unixal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Ambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unixal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-613-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beiriga. Con este triunfo, Cerro comanda las acciones en la tabla de posiciones. Cerro tiene 6, General Caballero, Libertad y Olimpia 4. La pelota a mitad del terreno le cuesta a Emiliano que cambió en ofensiva. Carrascal de lujo por al medio, toca mover Cerro, gana el 3-1. Entonces Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Entonces Barber Oficial. Cecilio jugó para Carrascal, se lo llevan por delante, la pelota rebota, se va a perder afuera. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 50
52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que Va a necesitas. secar Cristóforo. Churín mira. Sediento, ambiente de gol como se dice. Tuvo una en el primer tiempo, sacó con las piernas Cristóforo. No cambia Cerro, Víctor. Por ahora, observando la banca, nos siguen calentando todos los jugadores en tandas. En este momento, el otro grupo sentado, conforme se lo nota y bastante a Bernay con estos 2 goles de ventaja que tiene en este momento. La pelota la tiene Iturbe, autor de uno de los goles de Cerro para Enzo, cruzó a la derecha. El golpe de cabeza arriba abajo buscando la pelota Carrillo por el medio. Piris da Mota, autor del primer gol de Cerro, juega Carrascal. ¿Qué hizo el tercero? Cerro gana 3-1, Millariza. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Envíanos su lista de útiles al 0974-221-316. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Arturo. Zamudio con el balón, colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, si gana Cerro 3-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. A media, Ronald Escobar, jugador de Cerro Porteño caído, Víctor Villalba. Exactamente, después del salto de Escobar quedó sentido Rafael Carrascal. Un golpe en la cabeza porque se está tomando al menos de esa zona. Pide asistencia al colombiano de Cerro. Carrascal en el piso. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Carlos Quise. El dominio de Cerro. Es cierto, en la jugada del tercer gol también hay un error defensivo. Martínez se equivoca, roba a Carrascal, se apoya en Carrizo. Después habilita a todo el mundo Julio González del central por el lado opuesto. Y de esa manera Cecilio totalmente habilitado. A partir de ahí el toque de Cerro, la circulación de pelota en la mitad de la cancha, el juego corto. Y un Ameliano que no reacciona. Uno diría a esta altura del partido liquidado. 3-1, es revertible, dirá mucho, pero dentro del trámite del partido no lo vemos cómo puede reaccionar Ameliano. 3-1, los mejores en Cerro, Arzamendia, Carrascal y Cecilio con algunos chispazos. Ahí está fútbol paralizado, Víctor Carrascal de pie. Así es, se levanta Carrascal, va saliendo al costado y la jugada se va a reponer en el campo de Ameliano. La posesión para el zaguero central Julio González. Sin informe de recaudación en Villaliza, Víctor. Todavía sin detalles de recaudación, Arturo. Muy bien, Cerro gana 3-1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sportín, etiqueta negra con bomberos para de sabor único Sportín. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sin mayores problemas, Baez y Morel, Carlos, los centrales de Cerro. Poca intervención, no fueron exigidos, ¿no? No, casi no fueron atacados, pero tuvieron problemas de ubicación porque se les quedó largo y quedaron con poco, con ellos solos en muchos pasajes del partido. Pero eso es un error de los dos centrales. Morel tiene que llamar para tener la cobertura necesaria cuando es por su zona, y lo mismo pasa con Baez por el otro sector. Juega muchas veces muy en línea, muy uno al lado del otro y dejando mucho espacio por la zona del medio. Buscando la pelota, Piru Contreras, como que se le perdió ese balón. 3-1, está ganando Cerro Villaliza. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la costa de CRL. En Bristol aprovechar la semana de TVs y celulares TV Win 32 pulgadas HD Smart J 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buscando Piru Contreras, pelotazo largo contra el pecho, baja, sacando fuerte desde el fondo Cervenia. Cerquita Monel. Cerro Porteño ganando 3-1, primer tiempo, terminamos 1-1. Disfruta el verano con Farmacias Catedral con tus compras desde 50.000 guaraníes. Genera cupones electrónicos para el sorteo de increíbles premios, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Está cargando el equipo de Ameliano, va a venir el centro de zurda sobre el área, vino Sierra y la marca. Estaba pifiando el equipo de Ameliano, cayó, el juez dice que falta o no. Siga, dijo el árbitro. ¿Qué cayó? Piru, Víctor. Así es, Contreras. Se vienen dos cambios en Cerro. 40, Fernando Fernández, y camiseta 23, Alfio Oviedo, los que van a ingresar. Cayó Cecilio, siga, dijo el juez. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Víctor Villalba. Caído Cecilio Domínguez, la amarilla para Aldo Maíz, el segundo amonestado en Ameliano.
Bueno, aquí vamos a ver qué va a pasar con los cambios en Cerro y lo va a explicar Carlos Quise. Fer y Alfio Oviedo. Se va a ir Churín, ¿quién más, Víctor? Yo creo que Carrizo es el otro que va a salir. Bueno, fútbol paralizado. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Mayfield. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida, de servicio hasta el techo, solo de Cerámica y Itagua, ventas al 607-151. Cerámica y Itagua, 100% pasión. A no ser que quiera cuidar un poquito a Cecilio, ¿no? Por el partido del lunes. Vamos a ver. Ahí está Cristóforo, algo dice el arquero. Cuidemos. Va a venir el tiro libre, dice el arquero. Le va a pegar a la pelota Arzamendi, a Carrillo hasta un metro. Va a venir el tiro libre para Cerro, que busca el cuarto gol. Si gana 3-1 Villavisa, el árbitro va a autorizar. Van a ingresar Fer y Alfio Oviedo. El árbitro autoriza, ya estaremos marcando el tiempo. Carrillo para darle jugó a la izquierda. Qué buena pelota. Cecilio, cuarto en camino, le pegó el tiro. No dije nada, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Rubiloc. Alarmas estés donde estés, indica Arturo. Cerro gana 3-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Con información. Informe conexión total con Personal Flow. Víctor Villalba. Se retira Carrizo, ingresa Fernando Fernández, camiseta 40. Y se retira Churín, ingresa con el número 23, Alfio Oviedo. Los cambios en Cerro Porteño. Carrillo y Churín afuera. Ingresan Fer, Alfio Oviedo, ¿qué número? Alfio 23. Los cambios en Cerro. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Primer tiempo, terminamos 1-1, gana Cerro 3-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Próxima fecha para ambos equipos. Ameliano el domingo 18:30 horas en Carendí ante General Caballero, y Cerro el lunes 20:50 Defensores ante el 2 de mayo. Va a sacar que 2 de mayo Arturo. le ganó al Trinidense en Pedro Juan 2-1. Sí, señor. En Ameliano se viene el cuarto cambio, camiseta 25, Marcos Benítez. ¿Y quién se va y en qué puesta juega Marcos Benítez? Marcos Benítez es volante central, el que estaba en Tacuarí el año pasado. Veremos si es que ingresa solo o lo acompaña alguien más, porque sería el cuarto cambio, pero la última ventana. Así que están todavía hablando entre Sarabia y Bernal, listo para ingresar. 25, Marcos Benítez. Benítez va a ingresar en Ameliano. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web msp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afílate online, Caja Mutual. Para de sufrir, adelantate en Electrovan Nevato Split York de 12.000 BTU con sello de garantía energía cuota 279.000 guaraníes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Morel entregó Jan, salió Morel, lo tiene a Baez cerca. Atención con esta devolución para Jan. Cerro nos apura, gana 3-1. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Ita, cercanía del Hospital Nacional de Itagua y Muni de Ita, cuotas fijas sin reajustes. Sensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Parece muy conforme Cerro, Carlos. ¿Hace bien? Sí, porque es una semana de 3 partidos, no te exige el rival tampoco. Además es una característica del fútbol paraguayo, por eso acá no se dan muchas goleadas. El futbolista nacional no compite consigo mismo, sino que cuando ganás regulan, esperan que pasen los minutos y aguantan el resultado. En otro lado el futbolista quiere más, si te pueden hacer 5, 6, 7, te lo hacen. Acá no, acá por eso muy raras veces se dan goleadas. Está sacando la pelota como puede Cerro, pero contempla bien va ese rechazo y pone pelotazo en el aire largo para Cecilio. Viene un golpe de cabeza, Alfio, pelota Cecilio sobre la izquierda. Pica Cecilio, espera devolución, Alfio que pica sobre el área. Jugando para Alfio, vino la marca en el fondo, saca como puede Emiliano. Ingresa www.posta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Bancoop tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y Ta, fines de semana, enero y febrero. Bancoop crece desde la raíz. 2 de mayo le ganó al Trinidense en Pedro Juan 2 goles contra 1. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en nata y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no hay tele, acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Carrascal tira la pelota para Alfio y este busca para Fefer que baja. Viene cargando el equipo de Ameliano. Pelota para Samuel. Se le terminó la cancha. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En
San Justo y Hierro. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento, Valdemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Nembe. En Argentina, al descanso, entre tiempo del partido, Central Córdoba y Newell's empatan 0-0. En el local está jugando el atacante paraguayo Cristiano Campos y Gustavo Velázquez lo hace Newell's. ¿El 32 quién es? Sí, primeramente ingresó Marcos Benítez, se retiró Aldo Maíz y camiseta 32. Alex Servián, es juvenil reglamentario, volante por fuera, se retiró Alejandro Zamudio, último cambio en el Sportivo Ameliano. Se fue Zamudio, que más peleó, por lo menos corrió, luchó, ¿verdad, Carlos? Sí, fue de lo más interesante que mostró Ameliano, de lo poco que mostró en el día de hoy. Bueno, los cambios, ¿cuánto en total, Víctor? Y completó con esto los 5 cambios a Ameliano. A Cerro le quedan aún 2 modificaciones y 2 ventanas disponibles. Muy bien, buscando la pelota, Sárquez arriba, con golpe de cabeza también se metía Escobar, acompañando a Piru Contreras, gana Cerro 3-1. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos, es lo del Son Online. Si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra, 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Arturo. Hay que ganar Cerro 3-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. El tiro libre de Cerro y Turbo, actor de uno de los goles de Cerro. Entró en la segunda parte del partido. Lo hizo en reemplazo de juvenil azulgrana, Tobías Portillo. La pelota a mitad del terreno. Se espera la recaudación en Montodigo, en Villa Lisa. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Cómo puede después en conferencia decir fallamos en el fondo, Pedro Sarabia, el técnico? Porque hubo pifiadas en Ameliano, Carlos. Sí, no va a decir simplemente eso, va a decir los errores se pagan caro y cometió 2 errores en la salida, 3 diría yo en la tercera. El primer gol también es una pelota perdida en la salida que recupera Carrascal, un mal pase también. Y eso es lo que hay que entender cuando en equipos más de menores recursos no quieras intentar darle lo que no tiene. Tiene que jugar con sus virtudes. Salir jugando se requiere defensores con técnica o volantes defensivos con técnica. Y eso es difícil conseguir. Y entonces aumenta las posibilidades de equivocarte. Muy bien, señores, la explicación de Carlos Quise, lo que ocurre con Ameliano en Villa Lisa. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito público, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. El cuarto de Cerro, gol. Cerro Porteño, Ferfer. Llega al cuarto gol Cerro con Ferfer poniendo goleada en Villa Lisa. Lo hizo Ferfer hace cuánto que no hace en primera división. La pelota larga profundidad. Alfio Oviedo lo ve a Fernando Fernández. Tira fuerte contra el poste izquierdo. Entre Alfio y Ferfer. A la combinación perfecta, la definición. Cerro aplasta a Ameliano. Cuarto azulgrana, Ferfer Cerro 4, Ameliano 1. Monumental. Lo que muchas veces intentó Cerro se vuelve a dar como en las últimas jugadas. El pelotazo detrás de la última línea por Cecilio Domínguez, tirado a la izquierda. Recibe el balón, observa, le pica Oviedo. Pelota a espalda de la defensa de Ameliano. Queda prácticamente mano a mano con el arquero, pero le ve mejor ubicado a Fernández. El pase para Ferfer. Este define muy bien como es su característica. El cuarto para Cerro que golea en Villaliza. 4-1 gana Cerro a Ameliano. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. ¿Qué pasa, Víctor? Y en este momento continúa la revisión desde el VAR. Me parece que tiene que ver con la posición en la cual partió Alfio Oviedo. Eso es lo que se está debatiendo en el análisis del VAR en este momento, aunque ahora confirma el gol el árbitro Juan Gabriel Benítez. 4-1 y el primer tiempo terminaba 1-1.
Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegido. 4-1 golea Cerro. Comenzamos el 2024 con la explosión del pozo grandioso. El cartón número 604.386 ganó una camioneta 0 kilómetros más una lancha. CNT el poder de cambiarse por Emoy. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con garantía. La cooperativa Jortich. La posición del juvenil Alex Servian. Explica, Víctor. Entra de volante a la derecha, el mismo trabajo que estaba haciendo Alejandro Zamudio. Y bueno, aquí hay protestas. Salki, ¿qué pasa, Víctor? Pasa que canchereó un poco Jan en esta última y no le gustó nada a Sarkis, que lo tocó, le hizo la falta y le fue a reclamar. Bueno, fútbol, donde demuestra Cerro la contundencia no mesiva, lo explica Carlos, lo que pasó en el trámite del partido. Se le complicó a Meliano, 4-1. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjelos como nuevos. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika, queda bien. Señores, 4-1. Cerro va para un quinto gol. Pelotazo largo, Alfio, 5. Viene. Vino. Le pegó y afuera, Carlos. La jugada fue muy buena. Arranca en la cabecera del área tirando paredes por la zona central. Comandando Piris esa salida, lo habilita Oviedo, que busca su gol, encara el centro atacante de Cerro, su remate por encima del travesaño cuando parecía que caía el quinto para el equipo de Bernay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubilo. Alarmas estés donde estés. Indica Arturo. La victoria de Cerro 4-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Víctor Villalba. Camiseta 37, Fabricio Jara. Se retira el número 10, Cecilio Domínguez. Y camiseta 29, Enzo Cabrera. Se retira Rafael Carrascal. Enzo Cabrera es juvenil sub-19, debuta en primera división, volante central. Y Fabricio Jara jugará su segundo partido en la división profesional. En este caso, Fabricio Jara ya tiene 21 años. Había debutado el año pasado en Cerro Porteño. Hay dos Cabrera. El central de Ameliano se llama Walter, perdón, es error mío. Bien anotado, Walter Cabrera. Y el Cabrera en Cerro es Enzo. Contanos más de Enzo Cabrera. Y Enzo Cabrera subió al plantel principal. Enzo Cabrera hizo toda la pretemporada, incluso jugó uno de los amistosos en Colombia. Es su primer partido en la primera división para el chico sub-19 que hoy se estrena en el fútbol Y profesional. retiraron los puestos de uno y otro. ¿Jara por quién? Y Cabrera entró a jugar de volante central y Jara lo mismo. Jara en realidad es más volante central. El año pasado él había debutado un solo partido en la primera división. Los dos están jugando de interiores, con Robert Piris Damota lógicamente más retrasado. Bueno, acá se pierde lo que pudo haber 5, el quinto de Cerro. Carlos, ¿qué dice Ferfe? Sigue en la misma jugada, meter la pelota detrás de la última línea del equipo de Sarabia. Va hasta el fondo, Fernández tenía la chance. Era una ubicación bastante cerrada, buscó el remate colocado, pegó en un defensa, se fue la pelota por línea final, córner para Cerro. La pelota a la izquierda cuando se mete bien, cargando Cabrera, va a colocar el disparo, pero vino la marca, desde el fondo saca Meniano, de a poco termina, falta el tiro libre para Meniano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves, hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La última vez que marcó Fernando Fernández con la casaca de Cerro fue el 16 de abril del año pasado, doblete para él en el triunfo de Cerrote local 3-2 ante Trinidense. ¿Qué fecha fue? Fecha 13 del torneo de apertura. ¿Y qué mes? 16 de abril. Abril. Sí, pero jugó poco Fernández la temporada pasada. No, pero vale, en reserva hizo una cantidad de goles, por eso di que goles en primera. En reserva eran unos los goleadores, ¿verdad, Víctor? Sí, en reserva metía de a 2, de a 3 Fernando Fernández, pero en primera solamente 3 goles marcados con la camiseta de Cerro. Hoy llegó a su cuarto tanto con el plantel principal. No, por eso le decía a Carlos, sí, Carlos, te escuchamos. No, es un gran definidor, pero es un media punta, no es un 9 clásico. Jugar en la reserva no ayuda mucho. No, lo que estamos diciendo que hacía goles en reserva. No, es un gran definidor. Tiene Le sobraba la reserva. Sí. Pero le faltaba la primera. La pelota sobre la izquierda, Alzamendi, quinto disparo. No.
Iturbe, qué manera de fallar Cerro. Pudo haber terminado 5-6-1, Carlos. La importancia de los chicos, ¿no? Que entraron ahora, llegaron ambos al área. Por primera vez en el partido, Cerro llegó con 5 o 6 jugadores. Todo lo que ingresaron en el segundo tiempo. Sí, señor. Y con cuánta gente, como decía Carlos, ¿no? Pero el pleito ya está definido. ¿Qué va a hacer 4-1? No, ya estaba hace rato. Además, el trámite del partido te dice hay una superioridad a favor de Cerro. El primer tiempo no concretó, pero tiró mucho centro. Era injusto el empate hasta ese entonces, era más Cerro. Y el segundo tiempo, sin jugar bien, hubo el error y ahí comenzó a liquidarse el partido. 44. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, futuro y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y vamos a discutir mañana, los sistemas no fallan, son los hombres los que fallan. Bueno, la cara de Carlos Quise. Recuperar aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recuperar aceite hombre calidad papasa. No es nada nuevo, es verdad. No, por tu cara, digo, los técnicos Claro, no pero es fallan, cierto, no. son los hombres los que Y fallan. porque muchas veces un sistema que no te funciona, ponerle a Ameliano en otro lado le hace campeón a ese equipo. Bueno, pero... Es correcto. Bueno, está bien. Señoras, señores, 4-1. Cerro se va al ataque con Alfio, ¿no? Viene el rechazo del portero de Ameliano, cerca de los 45. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Arturo. 5-1 iba a ser, pero no. Malogra brillante oportunidad. Cerro Porteño gana 4-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué pasó, Nestadito? 5 minutos más, Arturo, adiciona el árbitro. Nosotros ya vamos cambiando de posición para ir a esperar la nota con los protagonistas. Vamos ya saliendo de cabinas en este momento. Muy bien, señoras, señores, de poco termina. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzás siempre con Kento. Cayó Cabrera, Walter Cabrera en el piso, amarilla para Alfio Oviedo. ¿En cuánto termina? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. ¿Te parece, veo, que es para tarjeta amarilla, señor Arturo? Y si yo te digo lo contrario, te va a molestar conmigo, veo. ¿Cómo me voy a molestar si las opiniones... Independiente. Bueno, para mí, listo. mal sacada. Muy bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años, protegiendo tu futuro siempre. 4-1 gana Cerro. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Mañana vamos a discutir y vamos a debatir la posición de Sarkis en este equipo de... Ya como le tira, le da la vuelta y cae. Tiene razón. Sarkis. Pero bueno. Pero fue ya está. falta del defensa, no del atacante. Sí, ya sé, pero por eso protesta con Pero, razón. y claro, pero cobró a favor de Cerro. Sí, ¿eh? Cobró. Al revés cobró. 92 en 3 termina. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el Mercado San Lorenzo, Capiatá Thompson. El Ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Tal cual decía Víctor, 4 goles de Fernando Fernández con la camiseta de Cerro. Le marcó 1 a Resistencia, 2 a Trinidense y ahora 1 a Ameliano. Bueno, por eso decía la nostalgia de primera. Autor del gol, eso le viene muy bien. La pelota de Piro Contreras pone a la derecha, juez dice, sí, aquí no pasó nada, ni falta que reclamar, dice el árbitro. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. Venía cayéndose Cabrera, lo miraba Julio Gómez, tiro libre, círculo grande, 2 minutos termina. En Bristol, aprovechar la semana de TVs y celulares. Celular Samsung A04, cuotas de 99.000 guaraníes. Con tu compra participaste en la promo de 2.000 millones en premios. Bristol,
mejor causa de electrodomésticos del país. Los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Señores, mañana vamos a ampliar sobre Fabricio Jara y Enzo Cabrera, que lo pone Bernay en el equipo principal de Cerro Porteño, de las caras nuevas en el ciclón. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un minuto termina. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Pero hagas lo que hagas, usa control, Filmec. Terminando el partido, en un minuto se va. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva, entre Defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y en esta tenía Alex, servía de las caras nuevas de Ameliano, también el juvenil, cumpliendo con el reglamento. Va a terminar el partido, goleada de Cerro, la punta azulgrana. 2 jugados, 2 ganados. Elegimos calidad, elegimos la mejor Sanicería Club Gol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. Único puntero Cerro. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Y sacó Jan, que en uno de los goles de Cerro salió de la portería para festejar con la tribuna, tipo fútbol europeo. Abandona y sale. Jan así lo hizo. Corre para meterse, se viene a la derecha, va a colocar el centro. Tiempo cumplido. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Rubiloca. Alarmas estés donde estés, indica Arturo. Final del partido, Cerro 4, Ameliano 1. Y su seguro Chaco. Monumental. La goleada, la punta, único puntero, Cerro Porteño. Un instante, Carlos. Víctor, ¿qué tenés? Gracias, Arturo. Aquí observando la salida de los directivos de la zona del palco. Pegan la vuelta en este caso, no van a salir hacia nuestra posición. Así como están las cosas, a ver si se van retirando en este caso los directivos. Si ingresan por el campo auxiliar y van a ir directamente hasta la zona del vestuario. Los dirigentes de Cerro Porteño que van abandonando la zona del palco. Por supuesto, el público más que conforme con lo que fue el rendimiento y la victoria de Cerro Porteño aquí en Villa Lisa. Va saliendo Víctor Ibarrola, integrante de la comisión directiva. Víctor, se pone un segundo para Fútbol en lo Grande. Tu opinión, otra victoria de Cerro y punta tras terminar esta segunda fecha. Dale, Cerro. Sí, felicitarle a los jugadores, al cuerpo técnico, también a los hinchas que vinieron, llenamos la cancha, así que muy contento a seguir, recién empieza, así que a seguir de esta manera. Fue importante la presencia de Juan Manuel Iturbe en el segundo tiempo. Sí, realmente todos estamos segundo partido y bueno, felicitar a todos porque la entrega se dejó todo en la cancha y bueno, contento que entraron también los goles. Ahora, ¿cuán importante es marcar los goles? Algo que el año pasado quizás le costaba a Cerro y ahora por contundencia en 2 partidos, 7 goles. Sí, sobre todo la cantidad de ocasiones de gol ya en el segundo partido y bueno, cuanto más ocasiones tenemos, hay más probabilidad de que entre también, así que contento con todo el equipo, así que a seguir de la misma manera. Demostrando el potencial individual y que marca